Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eliana Rodríguez, soy licenciada en nutrición. Primero que nada les quiero agradecer a la gente que me invitó a formar parte de esta jornada, ¿sí? Y hoy lo que les vengo a traer es cálculos de requerimientos, ¿sí? Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos nutricionales? Vamos a tener tres: el soporte metabólico, el mantenimiento y la represión. El soporte metabólico, el objetivo va a ser evitar la depresión severa de los depósitos energéticos proteicos, ¿sí? Yo lo que voy a querer es mantener la síntesis proteica, mantener la estructura y la función de mis órganos, ¿sí? Evitar el déficit de nutrientes esenciales y semiesenciales, pero tener en cuenta esto que es muy importante: evitar la sobrecarga calórica, ¿sí? ¿En qué momento voy a utilizar el soporte metabólico? En un paciente crítico, en un paciente que esté con asistencia respiratoria mecánica, en un paciente que esté inflamado, que esté en un estado de hipercatabolismo, ¿sí? Por ejemplo, puedo implementar la sonda nasogástrica en un paciente durante una sepsis severa, ¿sí? En cuanto a kilocalorías, yo voy a utilizar de 25 a 29 kilocalorías por kilogramo de peso actual por día. En cuanto a proteínas, voy a utilizar de 1,3 a 2 gramos por kilogramo de peso actual por día. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a pesar al paciente, voy a estimar su peso y lo voy a multiplicar por este valor, ¿sí? Por estos rangos de valores. Y eso es lo que yo le voy a aportar al paciente por día. Con respecto al mantenimiento, el objetivo es minimizar al máximo las pérdidas de proteínas y tengo que llegar a un balance nitrogenado neutro o cercano a él, ¿sí? Tratando de mantener su estado nutricional. ¿En qué pacientes o en qué situaciones voy a usar el mantenimiento? En un paciente que tenga una estadía ya prolongada en UTI, en un paciente que esté normonutrido o que tenga un catabolismo leve. ¿Sí? Ponemos un ejemplo para los fines prácticos: un paciente con un CA de laringe que se encuentra en un óptimo estado nutricional, pero antes de empezar tratamientos como quimioterapia o radioterapia, le vamos a dejar una sonda nasogástrica porque sabemos que estos procedimientos son muy agresivos y pueden generarle dificultad para la deglución, ¿sí? Bien, acá el mantenimiento en cuanto a su requerimiento calórico va a ser de 30 a 35. Y en cuanto a su requerimiento proteico va a ser de 1 a 1,2. El otro objetivo que nos queda es el de la represión. Acá mi objetivo va a ser mejorar el estado nutricional, va a ser recuperar el déficit de proteínas corporales hasta obtener un balance nitrogenado positivo o mejorar sus laboratorios, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer que debe ser operado y que se encuentra desnutrido. ¿Cuál va a ser la indicación o la sugerencia o recomendación? Que se le coloque una sonda nasogástrica antes de la operación, mejorar su estado nutricional y después realizarle el procedimiento, ¿sí? En cuanto a las kilocalorías, en este caso van a ser de 35 a 40. Como verán acá, las calorías son mucho más, ¿sí? Tiene que ser más hipercalórico. En cuanto a proteínas, 1,3 por gramos de proteína por kilogramo de peso actual por día, ¿sí? Cosa a tener en cuenta, súper importante: por cada día que pasa que el paciente que no se alimenta, se van a necesitar de 3 a 5 días para recuperarlo, ¿sí? Esto es muy importante. Son días que no lo alimentamos, son días que perdemos, ¿sí? Con respecto a la recomendación, respecto al manejo en pacientes con COVID positivo, es importante tener una nutrición precoz. La nutrición precoz va a ser, cuando el paciente ingresa, empezar a alimentarlo en las primeras 24 o 48 horas, ¿sí? En el inicio de la fase aguda, lo que voy a calcular es de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso actual por día.
Pero al segundo día, yo lo tengo que progresar, ¿sí? Entre el 50 y el 70% de su meta calórica o entre un 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso actual por día, ¿sí? Para un paciente obeso, la recomendación va a ser otra. Voy a calcular entre 22 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso actual corregido, ¿sí? Por día. ¿Qué es esto? El PIC es peso ideal corregido. Es una formulita que lo que va a hacer es va a estimar el peso ideal del paciente, porque si yo hago el cálculo con el peso actual del paciente, la realidad es que voy a sobreestimar lo que es en kilocalorías y lo voy a sobrealimentar, que es justamente lo que yo no quiero hacer ahora, ¿sí? En cuanto a proteínas, al tercer a quinto día yo tengo que llegar a cubrir el objetivo mínimo que es de 1,3, ¿sí? La recomendación es de 1,3 a 2 gramos por kilogramo de peso actual por día. Y en paciente obeso es de 2 a 2,5 y ojo acá que también lo tengo que calcular por el PIC, ¿sí? Para pacientes con enfermedad renal voy a tener en cuenta las mismas recomendaciones. No lo voy a hacer hipocalórico, ¿sí? Sino lo voy a hacer hipercalórico. Perdón, hiperproteico, ¿sí? Hipocalórico va a ser siempre. ¿Por qué? Es importante no sobrealimentar al paciente. Recordemos que está en una fase como si fuera de soporte nutricional, uno de los objetivos, ¿sí? Entonces, es importante que la alimentación sea hipocalórica durante la fase inicial, ¿sí? Y que lleguemos al segundo día más o menos a cubrir el 70% de su recomendación. Y al tercer día ya su 100%, o sea, llegar a cubrir su meta calórica al tercer día. En cuanto a las proteínas, del tercer al quinto día ya tengo que llegar a cubrir su meta, su 100%, ¿sí? Que eso obviamente lo voy a calcular con lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Con las recomendaciones y esos rangos y dependiendo el peso. Bien, síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto es lo que se ve frecuentemente ahora en la terapia con el paciente COVID, ¿sí? El pronarlo. Em, y es importante el no, em, el no suspender la alimentación cuando el paciente está pronado, ¿sí? No hay contraindicación. Las guías hablan de que tiene que seguir alimentándose. Y esto es importante, evitar la sobrealimentación, porque la sobrealimentación va a generar lipogénesis, ¿sí? La lipogénesis va a estimular la producción de dióxido de carbono y eso me va a dar mayor trabajo respiratorio. O sea que no estoy contribuyendo a lo que quiero en estos pacientes, ¿sí? Si yo los sobrealimento, estoy haciendo lío. Entonces es importante esto, el poder calcularlo, ¿sí? Entonces, cuando yo le voy a poner una sonda nasogástrica al paciente, es importante alimentarlo a través de una bomba, a un ritmo continuo, ¿sí? Bien, si yo veo que el paciente no tolera, lo que voy a sugerir es un proquinético. Si veo que el paciente no tolera, voy a sugerir una recolocación de la sonda, más bien pospilórica, más proquinéticos. Y si veo que el paciente sigue sin tolerar, bueno, voy a evaluar una nutrición parenteral total, ¿sí? Bien, les traigo acá lo que es el algoritmo, ¿sí? De la Asociación Brasilera, eh, que lo que proponen ellos es que antes de pronar al paciente, se suspenda la nutrición enteral 2 horas antes. Antes de iniciar la alimentación del paciente pronado, esperar 1 hora y hacer un inicio progresivo, ven a un goteo de 20, un goteo bajito, y controlar cómo está esa sonda. Y una vez, cuando ya desprono al paciente, suspender 2 horas antes e iniciar 1 hora después de la supinación, ¿sí? Esto es lo que propone la Asociación Brasilera. Acá vemos el propofol, ¿sí? Que es muy, muy utilizado. Yo lo que tengo que tener en cuenta del propofol es que me va a aportar grasas, ¿sí? 0,1 gramos de lípidos me va a estar aportando, que van a ser 1,1 kilocalorías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos, recordamos la sobrealimentación, yo tengo que calcular
cuánto le están pasando al paciente de propofol para poder entonces descontarlo en la alimentación, porque si no lo estoy sobrealimentando, ¿sí? De vuelta a lo mismo, generamos más lipogénesis, más producción de dióxido de carbono y mayor trabajo respiratorio. Entonces yo tengo que tener en cuenta todas estas cositas. Bien, ¿cómo va a ser el manejo de las fórmulas, ¿sí? Con respecto a los síntomas gastrointestinales. Bien, cuando aparece una gastroparesia, ¿sí? Obviamente que aumenta con la severidad de la enfermedad y con la sedación. Lo que yo tengo que hacer es evitar los alimentos que son hipercalóricos, ¿sí? Al igual que los alimentos que son altos en fibras, como lo son por ahí los alimentos que son para diabéticos, por ahí el glucerna o el DIVE. Esos alimentos son altos en fibra, los tengo que evitar en estas situaciones. Y pasar a alimentos que tengan alta digestibilidad proteica o evaluar la nutrición parenteral total. Con respecto a la diarrea, no suspender. Es importante esto, ¿sí? Sino bajar la velocidad de la infusión y usar fórmulas con fibra soluble, ¿para qué? Para que me ayude a reabsorber agua y sodio a nivel colónico, ¿sí? Y si no, pasar una fórmula semielemental si yo veo que hay mala absorción, ¿sí? Con respecto a la sobrecarga de volumen, y si la recomendación es la restricción hídrica, ¿sí? Para disminuir el agua pulmonar extravascular, yo lo que voy a utilizar con la parte alimentaria es alimentos que estén concentrados, o sea que tengan menos volumen, ¿sí? Porque yo lo que quiero justamente es disminuirlo. Entonces voy a usar fórmulas 1.5 de densidad calórica. Por ejemplo, el Fresubin Energy, ¿sí? Bien, entonces, fórmulas que tengo que utilizar, fórmulas que tengan más cantidad de grasa y menos cantidad de hidratos de carbono por el tema del cociente respiratorio, ¿sí? Porque también los hidratos de carbono me van a producir dióxido de carbono, ¿sí? Después, con respecto a las fórmulas con omega 3, si bien sabemos que el omega 3 es un antiinflamatorio, no hay recomendaciones actuales hoy por hoy con respecto a este tema. Bien, resumiendo entonces el manejo de fórmulas con estos pacientes, en una fase aguda temprana, yo voy a utilizar alimentos altos en proteínas, ¿sí? Hiperproteicos. Cuando el paciente ya está en fase aguda, voy a utilizar fibra, ¿sí? Cuando yo tengo que cuidar la sobrecarga de volumen, voy a utilizar alimentos hipercalóricos, estos que habíamos dicho antes, el 1.5, como por ejemplo el Fresubin Energy. Y cuando hay intolerancia gastrointestinal, voy a bajar el aporte de fibra y voy a ir alternando, ¿sí? Bien, cuando el paciente lo extuvo, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que evaluar la deglución, ¿sí? Y recordar que la disfagia se puede extender hasta 21 días en pacientes mayores de 65 años. ¿Cuál va a ser la estrategia? Adaptar las consistencias, ¿sí? Y considerar una nutrición enteral continua o cíclica, ¿sí? Pudiendo usar las dos vías de alimentación, sonda nasogástrica y la vía oral, ¿sí? O el empleo de suplementos nutricionales orales, como por ejemplo estos que están acá, estas botellitas como el Fortisip. Hay otras más, ¿sí? Pero tenerlas presente para utilizarlas por vía oral, ¿sí? Bien, ya para finalizar entonces, a modo de conclusiones, es importante tener en cuenta una nutrición precoz, oportuna, evaluar los accesos gástricos, el ritmo que sea continuo con una bomba, ¿sí? Evaluar la nutrición parenteral, estimar los requerimientos, ¿sí? Eso es muy importante. No sobrealimentar al paciente, no suspender la nutrición enteral en prono y vigilar la deglución en extubados. Muchas gracias por su atención.